Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Miren, la clase pasada lo que hicimos fue hacer un análisis de, eh, de todo el contexto y del surgimiento del positivismo y del positivismo jurídico. En esencia, yo quiero que entiendan perfectamente, no, como no da tiempo dar con profundidad todo esto, hay una cosa que la UNAM tiene un poco más de clases, tiene 2 semanas más de clases, y sí les puse a leer el fundamento filosófico del positivismo jurídico. Ahí está puesto que es para la UNAM. Ustedes no van a tener sobre esa lectura ningún examen, pero ahí está, si lo quieren leer. La lectura es de Ramón Chiró, se llama El neopositivismo, algunos análisis, algo así. A ver, lo que quiero es que se entienda muy claramente y que entiendan perfectamente que el positivismo jurídico tiene fundamentos, todo el positivismo o el positivismo jurídico como tradición filosófica, tiene fundamento en la modernidad, sobre todo madura, ¿no? En ese proceso en el cual, eh, después de tener un capitalismo consolidado, que es el capitalismo industrial, que, que genera procesos, no es el capitalismo industrial únicamente el que genera los procesos de las revoluciones, sino todas las contradicciones sociales, económicas y políticas de todos estos países, pero evidentemente las revoluciones son como una mediación, vamos a decir, política de ruptura contra los estados absolutistas, ¿no? En ese sentido, la Revolución Francesa y las independencias de América Latina, de Estados Unidos, son esa expresión de ruptura con los estados absolutistas y provoca un cambio en el derecho muy evidente, y en la política en el derecho. Surgen los constitucionalismos, surgen las constituciones, como las conocemos hoy, ¿no? Y surge desde el punto de vista, y todo esto tiene un fundamento, que fue lo que vimos en la clase pasada, un fundamento en el derecho, un fundamento para el derecho. Hay toda una tradición, hay una forma de pensar el derecho nueva que tiene que ver justamente, hay una forma de pensar el derecho nueva que tiene que ver justamente con proteger esas constituciones, esos nuevos códigos, esas nuevas leyes que se están aprobando. En ese sentido, ese fundamento filosófico. Acuérdense que la filosofía te da fundamentos para la actuación de la política, del derecho. No es, evidentemente, un pensamiento filosófico no es saber qué dice el primer artículo constitucional y ver si se aplica o no. No. Lo que te da es fundamento para que tú entiendas por qué toda esa constitución, todas esas leyes es importante respetarlas o cumplirlas y justamente el positivismo jurídico surge a partir de esas revoluciones, ¿no? De esas revoluciones y como fundamento filosófico para decir, hay que respetar estos órdenes jurídicos que se han eh, eh, aprobado, que están ahora, que son producto de las revoluciones. Y eso hace que surja esa noción del derecho puesto por los seres humanos, ¿sí? Ese derecho puesto por los seres humanos, ese derecho escrito que da lo mismo en qué sistema jurídico esté. En los nuestros, que es el románico, es un derecho evidentemente que nace de los órganos legislativos y que se aplica por los poderes judiciales, donde el Estado tiene un papel fundamental. El Estado tiene un papel fundamental, eso es una de las concepciones de la época, y hace que el derecho sea uno solo dentro de un país, ¿no? Hay un concepto nuevo que tiene que ver con ese positivismo y la relación con el Estado o el positivismo jurídico y la relación con el Estado, que es el monismo jurídico. ¿Qué es el monismo jurídico? Pues que el derecho, que hay un solo derecho en un Estado-nación, ¿no? En un Estado-nación hay un solo orden jurídico que lo crea el Estado por los órganos legislativos y lo aplica el Estado por los poderes judiciales. Todo esto es el contexto del siglo XIX, eso es lo que lo fundamenta. Ese contexto histórico fundamenta esta posición filosófica y ese nuevo horizonte filosófico del derecho
que está en contra por completo del justnaturalismo. El justnaturalismo es un horizonte filosófico que ve el derecho fundado en principios universales ubicado en la naturaleza de los seres humanos, en la naturaleza de los seres humanos y desde la razón de los seres humanos. Ahora no, ahora estamos pensando un derecho no natural. Fíjate, es muy interesante porque los precursores de la Revolución Francesa, Rousseau, toda la Ilustración, ¿no? Voltaire, Diderot, que fueron los que más discutieron el tema de los derechos y la propiedad y todo esto, y Kant también, siempre hablaron de derechos naturales, ¿no? Racionales y todo. Pero cuando pasan las revoluciones, esto se transforma a una concepción muy clara de que ahora lo que hay que defender es lo que está en esas declaraciones, en esas constituciones, en esas leyes. Ya no, el fundamento naturalista se pierde por completo. Y lo que está en el fundamento es la voluntad del legislador. El fundamento del derecho pasa a ser por voluntad del legislador y del Estado. A ver, la voluntad realmente está en la soberanía. La soberanía, ¿quién la tiene? A ver, ¿quién detenta la soberanía? Ya estamos en los países actuales. A ver, ¿quién detenta la soberanía? El pueblo. Muy bien, el El pueblo. pueblo. Muy bien, Abel, el pueblo. Entonces, si el pueblo detenta la soberanía, pero el pueblo la delega, ¿en quién la delega? Eso lo hemos visto en Constitucional y lo conocen ya bastante bien. ¿En quién delega el pueblo En la el soberanía? Estado. En el Estado, maestra, los Todo el representantes del Estado, Estado, Muy como bien, es el presidente, muy el Poder bien. Legislativo y el Y Poder el el Judicial. Congreso. muy bien, exactamente. Son De hecho, justamente en el caso mexicano la delegamos en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. El judicial es como la delegamos indirectamente, es el Ejecutivo y el Legislativo quien lo elige. y lo aplica el otro. Exacto. Entonces, si eso es así, el fundamento de lo jurídico ya no es natural, el fundamento de lo jurídico ahora es la voluntad, la soberanía, y esa soberanía es voluntad popular que se delega justamente en los órganos del Estado. Ese es el nuevo horizonte filosófico del derecho. ¿Entiendes? Y es producto de todo ese contexto entre la revolución industrial, las revoluciones, las independencias y la creación de todos esos corpus jurídicos tan amplios que implicaron constituciones, leyes y mucha más legislación, mucho más sistemáticos, organizados. ¿Se acuerdan que eso empezó con los glosadores? Pues estamos 800 años después, 1800, 1800 años después, materializando esa sistemática, esa organicidad en los sistemas románicos de una manera escrita, tratando de que fuera coherente, etcétera, etcétera. Y no solamente en el sistema románico, en el common law, esa misma sistemática se invoca, pero en los libros de casos, los libros de precedentes. Y el sistema, los ingleses, los estadounidenses invocan ese cuerpo de orden jurídico sistemático a partir de por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que tienen legislación histórica desde 1215, en 1600, todo esto, y todo el cuerpo de precedentes que se han ido acumulando y que no se contradicen unos a otros, ¿no? Porque algunos generan nuevas decisiones que implican que otros se derogan, que son los libros de casos, los case book. Eso también ellos lo consideran como un sistema orgánico, ese cuerpo de precedentes, un orden jurídico, igual que en Estados Unidos, aunque Estados Unidos apenas los va creando en esta época. A ver, Ramiro, te doy la palabra. Sí, profesora, gracias. Yo leyendo aquí a Manuel Atienza, habla precisamente del positivismo y lo relaciona con el formalismo jurídico. Inclusive Max Weber dice que es producto de la racionalidad y también lo vincula con tres escuelas, ¿sí? Que es la escuela alemana, la escuela francesa y la escuela inglesa. Muy bien. Bueno, esas escuelas tienen esa posición de
de que el positivismo es el formalismo, o sea, y ya lo vemos en la práctica, ¿no? E inclusive la forma es muy esencial dentro de de las normas escritas. Muy Sí. bien. Eso es lo que pude yo leer un poco, profesor. Muy bien, Ramiro, exactamente, muy bien. Para allá iba justamente ahora. Justamente el positivismo es este concepto. Fíjate, cuando dice de Weber que es la racionalidad, sí es la razón, pero la razón del legislador, la racionalidad legislativa. No es ya la razón de los seres humanos buscando la naturaleza de los seres humanos. Fíjate, aquí cambia el concepto de razón, es de la racionalidad buscando, es una razón del legislador. Por eso, fíjense, una de las cosas que ustedes siempre les van a decir después en clase es qué dice la ley en función de la voluntad del legislador. De ahí sale esta concepción, ¿no? La voluntad como racionalidad del legislador. ¿Qué quiso el legislador legislar, decir en esta norma, ¿no? Decir en esta ley. ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar, justamente. No es qué dice Dios, que es la primera, la voluntad inicial que tiene que ver con San Agustín, ni es en Santo Tomás, es qué dice Dios y la razón humana, que es lo que dice, que es lo que plantea. No, ni Bartolomé, que todavía se fundaba en la razón de Dios, ¿no? Para argumentar, no. Ni es tampoco en Udo de Grosio, ni en los racionalistas y naturalistas, como les conté la clase pasada, de Hugo de Grosio, Samuel Pufendorf. No son ellos diciendo qué dice la razón humana según lo que pasa, lo que hay en la naturaleza humana. No. Ahora es la razón del legislador, la razón, esa voluntad soberana. La racionalidad la tenemos los seres humanos y la pasamos al Estado, a los representantes, y ellos tienen una razón, una racionalidad que la convierten en voluntad del legislador, y esa es la que tenemos, a la que le vamos a rendir culto ahora. Al final cambian los cultos, no crean que no dejan de ser cultos. A ver, Brenda, adelante. ¿Ahí me escucha? Sí, claro. Sí, sí, atendiendo a esta premisa de... Oye, se fue. Atendiendo esa premisa y ahí se fue. Yo creo que si tienes un cablecito o algo, se lo moviste, mira a ver. Brenda, no te escuchamos, corazón. Es como si tuvieras un falso contacto o algo. Mira a ver, ¿puedes? No puedes, mira a ver ahora. Tiene apagado su micrófono ella, maestra. Sí, ahora lo apagó, pero es que es como si fuera un falso contacto. Bueno, Maestra, dime, perdón. a ver, que Brenda va a intentar. A ver, Brenda, ¿Se escucha? ahora sí. Sí, Sí. adelante. Comentaba que atendiendo a esa premisa de lo que pueda decir el legislador, también tendríamos que ver en qué medida, por un lado, sí, la voluntad general, entendida como el pueblo, puede acatar esas disposiciones en el sentido de que pues son ellos los que pues finalmente pues sí, lo van a acatar, y también como una forma de que mediante esta división de poderes que hablábamos ahorita de que pues son es el ejecutivo y el legislativo, pues mediar la forma en que no solamente sea el legislador el que pueda, pues sí, dictar sus leyes a como le plazca. Eso, y también tener en cuenta me parece que en alguna parte del texto dice sobre el uso de las palabras, ¿no? Que también eso, pues lo que para mí puede significar alguna cosa, para el resto de la comunidad tal vez no. Y también ahí es como una laguna. Está muy interesante lo que acabas de decir, está muy bueno, es muy bueno lo que acabas de comentar,
Porque justamente lo que va a pasar con el positivismo es que se fetichiza la voluntad del legislador. Se fetichiza, es que llega a jugar un papel, llega en un momento a tener una importancia. Estás en el punto de la crítica, sin haber nosotros abordado todas las escuelas formalistas, normativistas, que son las que cuando las lees con profundidad te das cuenta que hay algo que no está bien del todo, ¿no? Que así no funciona el derecho. ¿Entiendes? Y es que fetichizan la ley, es que le dan un peso tan grande a la norma jurídica y a ese lenguaje de la norma jurídica, que pierden la perspectiva de la realidad. Y entonces lo estás diciendo de otra manera, estás diciendo, bueno, y es esa voluntad general del pueblo, de verdad está expresada en la voluntad del legislador. Eso fue como una de tus preguntas. Otra ¿es verdad que lo que dice el legislador es lo que quiere el pueblo? O lo que quiere el pueblo lo dice el legislador, si lo queremos decir de otra manera, por poner otras preguntas cuestionadoras, ¿no? Justamente ese es el gran problema de la democracia representativa y ese es el gran problema, sobre todo en un sistema capitalista tan desigual que genera justamente intereses en ese lenguaje normativo, hay muchos intereses políticos, económicos, que es lo que yo les digo a ustedes en teoría del derecho, no solo en el lenguaje, sino en el proceso de creación, en el de aplicación y en el de interpretación. En la aplicación, en la interpretación y en la argumentación. A ver, le doy la palabra a Jacqueline y después a Ramiro, que están pidiendo la palabra. Maestra, yo le pedí la palabra. Josefina la había pedido. Nada más que no tengo mano, maestra. Sí, bueno, dale, Josefina primero, Jacqueline y Ramiro. Vamos. Sí, lo que comentaba Ramiro, ahí se hace, como dijo usted, a lo mejor no se tocó el punto de las tres escuelas, alemana, la francesa y la inglesa, pero ahí se hace un análisis donde dicen, se ve como con más peso la escuela francesa porque dicen que los alemanes consideraban lo histórico, pero que es más importante la razón, y ahí es cuando mencionan la revolución, las ideas de los revolucionarios franceses, pero aparte, para complementar algo de lo que dijo muy bien y muy acertado Brenda, Von Savigny cree que el hombre por sí solo no puede crear el derecho, y él dice que el derecho, tanto como la lengua, las costumbres y el arte, es un fenómeno histórico producido por el espíritu del pueblo, y que el derecho surge de la virtud de una fuerza interior muy activa y jamás del arbitrio de ningún legislador, y que el pueblo es una construcción metafísica, no la descripción de una realidad empírica. Entonces, se refiere a un organismo dotado de objetividad anterior a la existencia de los individuos, situado encima de ellos, y cuenta con un principio dinámico que su espíritu es el derecho natural. Entonces ya después el autor hace una como comparación de las escuelas y efectivamente le dan más peso a la razón. Ok. Ahorita vamos a seguir abundando esa parte. Vamos a cerrar estos puntitos y vamos a abundar esa parte ya de la escuela. Jacqueline y después Ramiro. Bueno, yo viendo un poco esto, lo que nos dice bueno, desde mi punto de vista, lo que nos dice el positivismo es que estamos dejando a un lado el pluralismo jurídico, ¿no, profesora? Exacto, muy bien. Ahorita voy a abundar un poquito más en eso, exactamente. No sé si quieres comentar algo más de eso. No, pues solamente era eso, ¿no? Porque obviamente dentro de un espacio hay diferentes formas de pensar y bueno, y más aquí en México, ¿no? Donde hay distintas formas de gobierno, ¿no? Entonces solamente era eso. Muy bien, Jacqueline. Y Ramiro, adelante. Ahorita voy a abordar todo lo que estaban diciendo. Y es que, desde mi punto de vista, yo considero que el meollo del asunto para salir precisamente de este embrollo con respecto al positivismo y al naturalismo, ¿sí? Es precisamente entender qué posición tenía
tanto el derecho civil, ¿sí? Como el common law, ¿sí? Bueno, aquí la teoría dice que pues el derecho civil, pues el civil law, pues es es prácticamente el derecho escrito, ¿no? Y pues el derecho, el common law, pues es el derecho que se ha sustentado precisamente, pues eh, en una visión, ¿cómo se lo digo? En una visión empírica, No, ¿sí? no tanto así. El common law lo que pasa es que la aplicación es mediante casos. Eso lo vimos en teoría del derecho el semestre pasado. La Sí, aplicación en materia de los tribunales. Tú haces analogía de casos. Y nosotros lo que hacemos es ver los hechos y las conductas y ver si se figura un delito o una infracción en el sistema normativo. ¿Se entiende? Es la sí, diferencia. Pero cuando se habla de estas escuelas, Ramiro, te interrumpo un momentico para decir nada más esto, estas escuelas se unen todas, las del Civil Law, que es lo que le llama el autor, que yo no les puse a leer toda esa parte, pero la del Civil Law, que es lo que llama el autor sistema románico, y la del Common Law, que es el sistema anglosajón, se unen todas para pensar igual lo jurídico, ¿eh? Un derecho escrito, un derecho sistemático, entonces solamente eso, dale, adelante Ramiro, sí. exacto. Es precisamente donde yo quería aterrizar mi comentario, de que al final del día ambas escuelas y ambas posiciones con respecto al common law y al civil law, pues se unen, ¿no? Se unen para tener un solo pensamiento, que es el pensamiento juspositivista. O sea, desde ahí parte realmente el concepto, parte realmente, aterriza esta parte del derecho juspositivista, ¿no? De todas estas ideas como de las escuelas, del common law, del civil law, y a final de cuentas, del juspositivismo inclusive, y a final de cuentas aterriza en el juspositivismo. Esto es Sí, muy bien, muy bien. A ver, Luis Ángel, rápidamente. Sí, profe, de hecho, lo que comentaba el compañero del Civil Lab y del Common Lab es que el Civil Lab tenía más contraposición, ¿no? Del positivismo y del naturalismo, y a comparación del Common Lab, tenía oposiciones diferentes, lo que son conceptos formalistas y los conceptos realistas, ¿no? O sea, tenían diferentes ideas y diferentes visiones de ver el derecho, por los Sí, conceptos del sí, derecho. pero eso es en el siglo XX. En el XIX, que es donde estamos ahora, las escuelas confluyen. Y déjenme pasar a comentar lo de las escuelas, porque tienen alguna confusión. Este tema de los realistas es en el siglo XX, no en el XIX. Entonces, hace falta también ubicarlas contextualmente. Y justamente aquí es donde quiero llegar. A ver, vamos a poner esto en la mesa para poder abordar las escuelas del siglo XIX rápidamente, entender cómo esas escuelas plantean toda una noción filosófica del derecho vinculada al positivismo común, seas anglosajón o seas románicos, que es lo que Ramiro dice, civil law, common law, que es como se maneja en la lectura que les dejé, y, y cómo en el siglo XX, y cómo después, a ver Luis Ángel, para incluso responderlo ya, dentro de ese mismo positivismo hay una serie de escuelas que son formalistas, que son muy formalistas, que tienen una serie de principios y parámetros o fundamentos filosóficos muy claros, pero que entonces hay otras escuelas que también son de la misma época, que también están a favor de ese derecho escrito, de ese monismo jurídico a favor del Estado, que plantean, perdón, pero ustedes están, muchas de ellas dicen, me parece que por ahí, por las líneas del formalismo no va, y hacen planteamientos antiformalistas. Esto se replica después del siglo XX. En el siglo XX vamos a ver que tenemos escuelas normativistas, que es Kelsen, Heinz Kelsen y Herbert Hart, que son normativismos diferentes, no son los mismos normativismos esas dos escuelas, pero tienen los presupuestos básicos del formalismo y de ese juspositivismo formalista. Tienen que tener claro que el juspositivismo es la tradición filosófica macro y que dentro hay clasificaciones. Hay formalistas, hay antiformalistas, y en el siglo XX hay normativistas,
y hay realistas. Y los realistas sí son antinormativistas, Luis Ángel, son antinormativistas. Ahora, cuando veamos los antiformalistas del siglo XIX y los realistas del siglo XX, que los vamos a leer, están ya ahí todas las lecturas, ustedes las tienen puestas, se van a dar cuenta que ellos parten de otros presupuestos del derecho, sí de la voluntad soberana del pueblo y todo, pero de ahí ellos no van directo a lo que no legislativo, sino a la realidad social. Y de la realidad social también empiezan a dialogar el derecho de otra manera en su forma de creación y de aplicación, ¿no? Eso es un punto que quiero que les quede claro. Les voy a compartir una pantalla un pizarrón para que todo esto lo tengamos un poquito claro y no se nos pierda. Porque si no, perdemos las nociones. Luis Ángel lo que dijo está muy bien, pero no hay que perder de vista los contextos históricos. Ahora, eso es un tema. El otro tema es lo que planteó Jacqueline. Ahora vamos a ver lo de las escuelas y voy a empezar a escribir acá. Pero lo que planteó Jacqueline es muy importante porque la base de toda esa modernidad madura, Jacqueline, respecto al derecho y todo ese positivismo es que el Estado es el centro de la producción de lo jurídico, ¿no? De la producción, de la creación y de la aplicación. Luego entonces se pierde todo orden jurídico que no sea devenido del Estado. No es que se pierda, lo sustenta la fundamentación filosófica, lo sustentan las revoluciones y las independencias, lo sustentan las concepciones del Estado y de la época, que es el famoso Estado-Nación, y se expresa en la práctica con un estadocentrismo que, claro, oprime, y aquí uso la categoría de opresión, oprime, invisibiliza y despoja a todo tipo de derecho que no fuera el derecho que él crea. Ese es el concepto. Y lo cosifica. Y ese es el famoso concepto de monismo jurídico, ¿no? Del Estado es el único productor del derecho, el Estado es el único aplicador del derecho que tenemos hasta hoy. Claro, hasta hoy entre comillas. El pensamiento jurídico crítico, que es el que vamos a empezar a ver ya muy pronto, que espero que el miércoles podamos empezar de la próxima semana. El pensamiento jurídico crítico, uno de sus grandes elementos fundacionales, fundacionales no, porque el pensamiento jurídico crítico siempre ha habido. Lo que pasa es que se ha hecho una sistemática a partir de los años 60, 70, muy fuerte, del siglo pasado, y ahora hay mucha teoría de pensamiento jurídico crítico, mucha teoría y práctica. Y entonces, bajo esa lógica, se piensa mucho el derecho desde el pluralismo jurídico. Y nosotros la primera gran crítica que hacemos a la teoría al Estado es esa. No, tú no eres el único que creas y aplicas el derecho. Pero ustedes mismos, que han sido mis estudiantes, que hemos estado en conjunto el semestre pasado en teoría del derecho, donde yo di esto, ahora yo misma en filosofía se lo remarco, pero en constitucional, por ejemplo, como es constitucional mexicano, me cuesta mucho más trabajo irnos al pluralismo jurídico. Solamente cuando veamos el artículo 2 constitucional de pueblos indígenas podemos abordarlo, pero después necesitas saber todo ese derecho positivo de la Constitución mexicana. Y si no la sabes, si no la conoces, si no más o menos lo comprendes en su totalidad, en su integralidad, te está faltando un derecho positivo que es fundamental, que es conocer el sistema, el orden jurídico mexicano estatal y su constitución, por ejemplo, federal. Entonces, no es que estemos en contra de esos órdenes, del orden jurídico estatal, es que decimos que hay más, ¿entienden? Y que siempre los ha habido. El hecho de que pasara esto en el siglo XIX, el caso mexicano es muy claro, a partir de la Constitución del 24, la Constitución del 57, del siglo XIX, es clarísimo. Cómo desplazan todo tipo de orden jurídico que no fuera el orden jurídico nacional del Estado-Nación mexicano, de México, de esa república presidencialista, representativa, que fueron conformando. Y los pueblos fueron desplazados, ¿no? Fueron desplazados. Esto es muy importante. Ese es uno de los elementos fundamentales del positivismo en su concepción, ¿no? El derecho viene de la voluntad soberana, de esa voluntad pasa a la voluntad del legislador, pero llega un momento en que se fetichiza tanto la norma jurídica, se fetichiza, no un momento, incluso desde un inicio, se le da tanto peso. Fetichizar es darle un valor que no es el que tiene. Se le dio tanto peso, se le dio tanta fuerza,
que desplazó todo lo demás. Entonces ahí creo, a ver, déjame ver en el chat porque hacía una pregunta, un momentito, porque si no, no puedo ver bien. En el chat hacía un día, decía algo Ricardo. Bueno, el horizonte crítico de la filosofía, que tenemos que criticar esto, ¿no? Y lo que debe ser y lo que no, el deber ser y el ser del derecho, dirías, ¿no? Planteándonos la pregunta, ¿es correcto lo que está regulado? ¿Cómo debería ser lo que está regulado? Sí. Eso es lo que yo creo. Yo creo que lo que no podemos pensar, que sí lo plantea el positivismo, el positivismo hace de la norma jurídica un culto, ¿no? La norma jurídica vigente establecida es muy importante. Y ahora yo pongo en la mesa, no es que no sea importante, por eso les decía ahorita lo constitucional, sí es muy importante, sí tienes que tenerla en cuenta, pero tienes que ser crítico con la norma. Si quieren podemos hablar de esos, como son varios ámbitos, ¿no? Ser crítico con lo que está regulado en la norma, pero también tener mucha claridad de que la norma no tiene un solo sentido, tiene muchos sentidos, muchos sentidos. Esos lenguajes son interpretados de muchas maneras y que ahí hay una intencionalidad política y económica en esas interpretaciones, en esas argumentaciones. Entonces, eso no fue lo que dijeron siempre los positivismos. Hay una parte de los positivismos que le hacen un culto a la norma muy grande y hay otra parte que dice, no, perdón, pero aquí hay muchas interpretaciones, aquí no hay una sola forma de ver las soluciones jurídicas, la ley en sí, al ser creada por los órganos legislativos, puede tener valores y elementos que grupos poblacionales no estemos de acuerdo. En México se cambió todo el sistema constitucional por un sistema neoliberal y no estábamos de acuerdo y tuvimos que comernos eso. Bueno, porque sí, porque hubo gente que votó o hubo fraudes electorales, ¿no? Hubo gente que votó por determinados grupos políticos o hubo fraudes electorales. Entonces es complicado también, es como que todas esas perspectivas críticas hay que tenerla. Y lo otro es los procesos de creación, aplicación del derecho son disputas del derecho. Eso es todo lo que yo les di en teoría del derecho. Son disputas, ese lenguaje, disputas de las instituciones que se crean. Y si hay una disputa, es entre grupos y es una lucha de clases. Al final hay una lucha de clases. Hoy incluso es muy interesante lo que está pasando en México porque hay una lucha de clases no solamente entre los que están abajo y el poder, sino en el poder mismo hay una lucha de clases porque hay un sector en el poder que está tratando de representar realmente sectores populares y hay un sector en el gobierno que no, que sigue representando a los sectores de élite, a los dueños de los medios de producción. Hay una disputa ahí, está muy fuerte lo que se está dando y entonces se ve muy clara el posicionamiento político económico del derecho hoy a nivel constitucional. Sí, los factores reales de poder y factores dentro del gobierno también, Ricardo, dentro del gobierno. Mira el caso del INE. El INE está jugando un papel hoy de oposición, no es mentira, yo no estoy repitiendo. Acabo de escribir un texto, va a salir el viernes. El viernes cuando salga el lunes se los paso por acá, por el Zoom, para que lo lean, porque va a salir el viernes publicado, para que vean que hice un análisis acerca de cómo realmente el Instituto Nacional Electoral está tomando unas posiciones que no es por el bienestar común, sino por intereses políticos específicos, que claro, inciden en factores reales de poder, en eso sí estoy de acuerdo, pero ellos en sí no son el factor real de poder, ellos son parte del poder, ¿entiendes? El poder estatal, ¿no? Ramiro, adelante. Sí, profesora, gracias. Yo creo que la norma jurídica en el aspecto constitucional y en diferentes materias han ido teniendo una evolución a partir de la reforma del 2011 y a partir de cuando pasamos a la 10ª época y ahorita a la 11ª, donde se pretende, ¿no? Garantizar más los derechos de los pueblos indígenas, donde se pretende más la igualdad social, la seguridad jurídica. Desde mi punto de vista, yo digo que cada vez
hay más protección, ¿no? Para las personas, ¿sí? Y que a final de cuentas se le está, pues despojando, ¿no? Ese poderío que tenían las empresas, por ejemplo, ¿sí? Lo que está pasando ahorita, ¿no? Con, con los impuestos, por ejemplo, ¿no? Con las empresas. Llegó este presidente y dijo, no, todos van a pagar, ¿sí? Yo creo que vamos por buen camino, profesora. Yo creo que lejos de despojarnos de un derecho, yo siento que nos están protegiendo más con la norma jurídica. Es todo, profesora. Sí, yo coincido plenamente contigo. Estaba poniendo todos los ejemplos de antes del 2018, justamente, de todas las reformas neoliberales. Y justo ahora hay una disputa entre, por ejemplo, una gran parte del Poder Ejecutivo. Digo gran parte porque incluso en el Poder Ejecutivo hoy hay por ahí lo que se llama por ahí en Venezuela, en otros lugares, esquiroles, ¿no? Personas que realmente están respondiendo a otros intereses, pero enseguida que se dan cuenta lo sacan. Cada vez el Poder Ejecutivo está a nivel federal, lo están saneando, saneando, saneando. Pero, por ejemplo, el INE no es un poder ejecutivo, es un órgano constitucional autónomo, que tiene incluso el TRIFE, y el TRIFE es parte del Poder Judicial. Entonces, ahí hay una conjunción entre esos dos organismos bastante fuerte. Y hoy tenemos que estudiar mucho los órganos constitucionales autónomos, Ramiro. Incluso el Poder Judicial. El Poder Judicial también se ha ido saneando. Esta reforma que se quiere hacer tiene todo el objetivo de poner de hacer viable en las normas constitucionales y en las leyes reglamentarias, poner con un alto precio el tema de que un juez se vuelva corrupto y todo esto, que sabemos que está a la orden del día esto, no todos, pero muchos sí, que lo del Poder Judicial es un nepotismo tremendo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, también ahí hay una disputa porque hay un sector del Poder Judicial que sí quiere implementarlo y otro que no, y así sucesivamente. Por eso yo dije de las disputas del Estado. Y bueno, el legislativo siempre es disputa porque ahí están todos los partidos políticos, todos los intereses, todos los grupos, y evidentemente que Morena tenga, o el partido en el poder, y en este caso, y sus coaliciones, no solo ellos, tenga mayoría, está facilitando mucho estas reformas y estos cambios. Tampoco tenemos que pensar que el derecho es la solución a todo, ¿eh? La lucha social, los grupos sociales, tenemos que seguir incidiendo y presionando al gobierno actual que tiene intencionalidad política por un lado, pero que por otro tenemos que presionarlos para que se radicalicen cada vez más, que por ejemplo este tema de la energía, de parar todo el tema. Hoy mismo estaban hablando del tema de la minería, ya la minería la pararon, pero el tema es ahora cómo tú haces para que no especulen con los suelos, no explotan los suelos, sino están especulando con la concesión minera las grandes empresas. Entonces, es una articulación que en 6 años es muy poco tiempo para lograrlo, hace falta que esto dure más de 6 años, no en la persona del presidente actual, sino con otros gobernantes del mismo estilo, de la misma línea, porque nos hace falta seguir haciendo esto que tú mismo dices, que no solo tiene que ver con la reforma del 2011, sino con una. Acuérdate que tuvimos reforma del 2011 y vendieron la energía del país, concesionaron todas las tierras, ¿no? Hay una gran contradicción en el ámbito constitucional, que es lo que yo doy en constitucional ahora, que se los he dado, que es la contradicción entre las reformas neoliberales y las reformas de derechos humanos, ¿no? Hoy las reformas de derechos humanos siguen caminando y al revés, las neoliberales están haciendo contrarreformas para que sean de derechos humanos, para que respondan más a derechos humanos. Hay que seguir ahí, yo estoy plenamente de acuerdo. Pero bueno, todo esto es una discusión política del derecho, ¿ven? De intencionalidades políticas, etcétera. Justamente todo este diálogo que hemos tenido ahora mismo, estos 5 minutos, tiene mucho que ver con justamente lo que no dicen los positivistas formalistas, ¿no? El positivista formalista tiene tanta fe en la norma jurídica y no analiza todo este proceso. Entonces, rápidamente vamos a pasar, a ver, porque a mí me gustaría que tuviéramos 3 semanas más de clase, yo con mucho gusto les daría clase, yo voy a estar aquí, a mí me encanta, ojalá tuviéramos más tiempo para incluso debatir. Ahora hicimos un debate un poquito político, pero todo esto, si tú tienes bases filosóficas, teóricas,
que te ayudan a comprender mejor, la filosofía te va a ayudar a comprender mejor cómo estás pensando lo jurídico. Y hacer estos análisis políticos, económicos del derecho, te lo da te lo da el pensamiento jurídico crítico, los elementos, que lo vamos a ver la próxima semana. No te lo da realmente el juspositivismo. El juspositivismo te dice que defiendas la norma jurídica como está. Y ahí es cuando tú te quedas así, tú dices, bueno, pero como está, y realmente todo lo que dice me interesa, y realmente cuando se creó había una correlación de fuerzas, la intencionalidad es defender los derechos humanos, y bueno, sí hay algunas que sí, pero las otras no, y las otras van contra los derechos humanos porque son neoliberales y es para favorecer a determinados grupos en las élites económicas, ¿no? Y así te vas cuestionando todo de una manera que te das cuenta que la norma jurídica no es por sí misma autónoma y ni por sí misma la solución de todos los problemas, sino que tienes que pensar el derecho con mucha más integralidad. Pero bueno, esa es la crítica, esa es la conclusión de esta unidad, vamos a decirle así. Vamos justamente a ver y a comentar lo que va a pasar en el siglo XIX. Ya hablamos de juspositivismo, ya lo tenemos claro, ¿verdad? No tenemos que volver a abordar más nada. Juspositivismo como tradición filosófica. Como tradición filosófica, ¿vale? ¿Está bien? Ahora, vamos a ver, hay una serie de escuelas en el siglo X. Una cosa es la tradición filosófica, que es la que engloba el fundamento filosófico de todas las escuelas de la época, y otra cosa son las escuelas. Las escuelas en el siglo XIX tienen un posicionamiento y las del siglo XX tienen otro. Vamos a empezar por las del siglo XIX. Hay primero escuelas antiformalistas y escuelas, disculpen, las escuelas formalistas y las antiformalistas. ¿Cuáles son las escuelas formalistas? Por ahí lo mencionó Josefina, también Ramiro mencionó algunas. No sé si alguien quiere mencionar rápidamente algo o nos vamos rápido a ellas. Bueno, vámonos. Si alguien quiere tomar la palabra, adelante, ¿eh? Yo voy copiando acá. Bueno, la escuela de histórica alemana de Friedrich von Savigny, la escuela de la jurisprudencia de conceptos de Rudolf von Jhering, la escuela de la jurisprudencia analítica inglesa de John Austin y la escuela de la exégesis francesa. ¿Ok? Que no podemos hablar de un solo autor, son varios autores, etc. Estas son todas las escuelas formalistas. ¿Qué plantean? A ver, vamos a poner las antiformalistas aquí al ladito. ¿Qué plantean las escuelas formalistas? ¿Qué están planteando? Son de la tradición juspositivista, estoy de acuerdo con ustedes, pero vamos a poner las antiformalistas acá. Todo eso está en el capítulo 8 y 10 que les mandé a leer, ahí pueden leerlo todo esto. En las escuelas antiformalistas tenemos a François Genis. François Genis es francés y es un gran crítico justamente de la escuela de la exégesis francesa. Tenemos la escuela libre de derecho, de Hermann Kantorowicz. Tenemos el propio von Jhering, la escuela de la jurisprudencia de intereses, del propio Rudolf von Jhering, que se pasa de un lado a otro porque se da cuenta que el mundo no es como lo estaban pensando, el mundo de lo jurídico, y a Oliver Holmes en Estados Unidos, que es un juez que hace toda una crítica
a la noción de la Escuela de la Jurisprudencia analítica de inglesa, ¿no? Que dice, el Oliver Holmes es específicamente es un juez estadounidense, pero es justamente el que hace la crítica a los ingleses, diciendo, no, realmente lo que ustedes están planteando no va por ahí, ni mucho menos. Entonces, rápidamente, vamos a ver, nos quedan 20 minutos, rápidamente, a ver, la Escuela de los Formalistas. Si van a la página, no sé cómo está el archivo, pero es justamente el formalismo jurídico y las características del formalismo. Vamos a las características del formalismo, que justamente son 11 características. No sé si las tienen a mano ahí para que la puedan ir viendo. No me acuerdo si el archivo en PDF trae la página del texto, pero bueno. Si no, creo que yo les dije que le dieran de la 1 a la 5. Era en ese texto, en el capítulo 10. Bueno. A ver, ¿cuáles son estas características? ¿Las tienen ahí? ¿Quieren participar o las doy yo? Sí, profesora. Adelante. Una de ellas es la que se posiciona en que el derecho es un sistema completo y coherente y que es capaz de dar una respuesta correcta a toda la cuestión jurídica. La segunda es aquella que se posiciona con respecto a que solo los legisladores y los tribunales pueden crear el derecho. Muy bien. La tercera posición es aquella que dice que el derecho tiene un carácter esencialmente estático, ¿sí? La cuarta posición es aquella donde dice que el derecho es válido, ¿sí? Y es el verdadero sentido del derecho. Espérame, hasta ahí. El derecho es válido, pero ¿por qué? ¿Por qué es válido? Porque el verdadero derecho es válido porque tiene reglas generales, ¿no? Que aparecen en leyes y códigos y en obras doctrinales y recopilaciones jurisprudenciales, ¿no? Así es. Bueno, lee la quinta. La quinta dice que es la posición donde dice que el derecho es tan perfecto como cuando mayor a su grado de generalidad y abstracción. Ahí sí no le entendí, profesora. Bueno, la verdad vamos a explicar hasta ahí. Vale. Muy bien, Ramiro. Mira, el primero es la noción básica de esta época, ¿no? El derecho es un sistema completo y coherente, capaz de dar respuesta correcta a toda cuestión jurídica, ¿no? Es esa noción, a ver, esa noción muy relevante de decir que el derecho es un sistema jurídico, ¿no? Un sistema jurídico que es completo, que es coherente, que es sistemático, que tiene una serie de elementos, se unen unos a otros y nos va a dar respuesta a cualquier conflicto que tenga que ver con el derecho. Siempre va a tener respuesta. De hecho, este primer punto está negando que haya lagunas jurídicas, que haya lagunas, que haya contradicciones. Ellos creen en un derecho. Estoy hablando de estas escuelas formalistas, ¿no? Los exégetas franceses que están defendiendo su constitución francesa y sus codificaciones napoleónicas, Austin con todos los libros de casos de Inglaterra, el propio Savigny, que aunque cree que el derecho tiene un decursar histórico, un devenir histórico, genera para Savigny lo que es el derecho en ese momento, a pesar de que viene históricamente, son conceptos generales y abstractos que se ponen en las normas. Claro que su construcción fue histórica, eso es lo que dice Savigny, pero realmente cuando lo vas a pensar, cuando él ya te dice cuál es la noción de derecho exactamente que él está trabajando, o más bien se diría defendiendo, es una serie de conceptualizaciones abstractas, generales, ¿no? Entonces, ellos defienden, todas estas escuelas defienden un sistema completo, coherente, un sistema en el cual no hay lagunas jurídicas ni contradicciones, que está muy bien construido y que nos va a dar respuesta a todo conflicto jurídico. Esa es la primera.
La segunda es que justamente se crea el derecho desde los órganos legislativos del Estado, ¿no? No por los tribunales. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque el sistema del common law no crea derecho en los tribunales. Ellos usan la analogía y los precedentes para aplicar casos, pero el derecho se va creando, la forma jurídica que ellos tienen, sí está creada desde el legislativo. Tienen muchísimas leyes, no como las nuestras, son diferentes. Su confección, su forma escrita y todo, son mucho más pequeñas, mucho más específicas, son grandes documentos que tienen que ver con políticas públicas, tienen que ver con derechos, tienen que ver con muchas cosas. No hay una sistemática como la nuestra, pero sí lo tienen en ese sentido por escrito, igual que los libros de casos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el legislador es el que crea el derecho y el judicial es el que lo aplica, eso es otro de los principios del formalismo, ¿no? Muy importantes. La tercera, si tienen alguna duda, levanten la mano y lo explico, ¿eh? El derecho tiene un carácter estático. ¿Por qué? Porque lo que implica es que los cambios legislativos deben reducirse al mínimo. Si tú ya tienes un derecho producto de todos esos movimientos sociales y esas revoluciones que hiciste, y ya lo tienes puesto en ese sentido, derecho puesto por el legislador, por la racionalidad y la voluntad del legislador, pues ya tienes una seguridad jurídica. Luego, entonces no lo estés cambiando constantemente. Ese es otro de los principios que ellos alegan, que es estático, que debe ser estático, que los cambios legislativos deben ser mínimos y solamente en la medida en que sea muy necesario, porque el valor supremo de ese sistema jurídico debería ser la seguridad jurídica. Es decir, que si hoy está establecido de una manera, no me lo cambies mañana y me lo vas a cambiar dentro de un año, que genere incertidumbre jurídica, es lo que planteaba. El cuarto, el derecho es válido porque son reglas generales, tal y como aparecen formuladas en los códigos, bien se trate de códigos o obras doctrinales o recopilaciones prudenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho no es una aplicación, no es para Ramiro o para Jacqueline o para Abel o para Milay. El derecho es una regla general para todos y todas. Ese es un concepto, Ramiro, antiabsolutista. ¿Te acuerdas que en el absolutismo los monarcas decidían poner la sanción que entendía y hacer las pruebas que entendía, por ejemplo, en materia penal, o quitar y dar tierras en la medida de su voluntad? Porque en el Estado absolutista es el monarca que es el soberano. La soberanía radica en la monarquía, en esa persona. Entonces, justamente lo que te está diciendo hoy, lo que están defendiendo es un valor de generalidad que implica que es para todos y todas. Y no es el monarca el que va a decidir, ni una sola persona, ni cambiar lo jurídico. Fíjense, estas nociones tienen mucho que ver con ser antiabsolutistas, son antiabsolutistas todas. Lo que pasa es que realmente generaron un culto a la ley es como decir que se pasaron el culto a la ley y que realmente hoy no nos es funcional lo que plantean. Pero en aquel momento era funcional, en el siglo XIX, contra el antiabsolutismo. Y al final sí, pero el problema es que es muy funcional contra el absolutismo francés, por ejemplo, la monarquía francesa y a favor de la república. Yo estoy de acuerdo con eso, pero una cosa es que sea funcional y otra cosa es que nosotros sigamos pensando que todo tiene que ser así cuando nosotros vivimos ya, estamos en el siglo XXI, han pasado ya 220 años del sistema, no, 250, de un sistema de capitalismo industrial desarrollado, que se ha desarrollado mucho, que ha generado muchísimos problemas y muchísimos desarrollos también, ¿no? Entonces estamos en otra situación completamente. Hemos pasado 2 guerras mundiales, hemos pasado de todo, ¿no? Ahora está la pandemia, no sé, guerras, cuestiones nucleares, grandes conflictos bélicos. Entonces, realmente estamos en otra posición ahora. Hay una posición diferente y no podemos seguir pensando que esto funciona del todo así. No quiere decir que no sea bueno para su época. ¿Entendiste ya lo de la regla general? Es para todos y todas. No, Sí, el quinto es, el derecho es tanto más perfecto porque es general y abstracto y en consecuencia una tarea esencial de la ciencia jurídica es la de reducir o ordenar la materia jurídica a partir de unos pocos conceptos de elevado grado de abstracción. El quinto tiene que ver con que, bueno, es para todos y todos, ok, pero además, ¿qué quiere decir que es general y abstracto? Quiere decir que además de ser para todos y todas,
es que todo lo que se pone dentro de esas normas jurídicas tiene un nivel de abstracción elevado, es decir, no es, vuelvo y repito, no está diciendo, si Abel comete un delito, Abel tendrá tal sanción de privación de libertad, sino el que lo haga o la que lo haga de manera general, es eso. Ahora, la que lo haga, ¿qué? Y ahí ponen otro nivel de abstracción, de generalidad y abstracción. La que someta, por ejemplo, a tratos inhumanos. ¿Ya vieron, no habían visto el pizarrón? Me está avisando que apenas están viendo el pizarrón. ¿No lo habían visto? ¿Sí se veía? Sí, maestra, desde que lo empezó a escribir se ve bien. Sí. Es que apenas me está diciendo esto. Bueno, entonces, por ejemplo, el nivel de generalidad es como el artículo 1 constitucional, todas las personas gozan de derechos humanos en los Estados Unidos mexicanos, protegidos en esta constitución y en los tratados internacionales firmados por México, ¿no? Es general, es para todos y todas, pero además es abstracto. No, los conceptos implican una gran abstracción y generalidad, no particularidades, no hechos concretos históricos. Eso es lo que quiere decir ese punto 5. Claro, cuando tú los analizas, todos esos conceptos siempre tienen una particularidad histórica. Este es mi criterio, este punto 5, incluso es una falacia teórica, porque cuando tú dices que en el artículo 1 constitucional dice todas las personas gozan de los derechos humanos en México, ese concepto de personas ya fue interpretado por la Suprema Corte. Y ahora mismo nos está diciendo la Suprema Corte que esas personas son los seres humanos, no importa si son ciudadanos o no, que esto es importante, no tienes que ser ciudadano mexicano para gozar de derechos humanos, pero también pueden ser las empresas en cuanto a algunos derechos humanos, identidad, no discriminación, identidad y no discriminación en materia de licitaciones. Identidad, nombre, bueno, identidad es nombre y no discriminación en materia de licitaciones, y por ahí creo que había otro derecho más que la Suprema Corte permite que sea tratado como derecho para las personas morales, ¿no? Las empresas. Y además tenemos otra situación, que es la situación de que hay personas morales que no son las individuales, que son los pueblos indígenas, los sindicatos, los ejidos, los bienes comunales, que por sí mismos están defendiendo derechos humanos cuando ellos están hablando de sí mismos, cuando ejercen la titularidad. A eso un poco, eso sería en el punto 5 una crítica muy fuerte a ese punto 5. ¿Por qué? Porque justamente, aunque tú hagas conceptos generales, y es lo que decía Jering tiene todo un libro sobre la jurisprudencia de conceptos que plantea que los conceptos son fundamentales para entender lo que es el derecho, y que lo que hay es que hacer grandes conceptos generales y abstractos, y esos conceptos, por ejemplo, Savigny decía, vienen de la historia, de los pueblos, y una vez establecidos en el derecho, eso es lo que es el derecho. Y ahí es donde tú te das cuenta y tú dices, ellos mismos después se van dando cuenta, el mismo Jering, al ser antiformalista, dice, no, realmente esos conceptos son aplicados de acuerdo a intereses. Entonces ahí es donde entra el factor interpretación, argumentación, ahí es donde entran esos factores que hoy los vemos muy claros en el derecho. Pero ese punto 5, los formalistas abogaban por él a capa y espada, a que existían unos conceptos únicos, universales. Ese es el punto, conceptos únicos, universales, justamente, que estaban previstos en las normas jurídicas y que eran los mismos, ¿no? Que había una identidad conceptual. Si tú hablabas de matrimonio, era el mismo matrimonio para todos. Y eso no es así, de hecho. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir el punto 5. Ya nos quedan 4 minutos. No sé si querías aportar algo. Ramiro, ¿puedo seguir? Dime. Profesora, yo lo interpreto como una norma general porque, por ejemplo, el Código Penal dice, al que prive de la vida, se está hablando de la generalidad, pero dice, otro precepto sería más individualizado, por ejemplo, al que no sé, robe, por ejemplo, una maleta, está hablando de una sola persona.
Entonces yo considero que este concepto de abstracción habla sobre la generalidad, ¿no? de la aplicación de la norma. No, el 4, el 5 no, el 4 sí, el 5 habla de los conceptos. El 5 está hablando de los conceptos. El 4 habla de la generalidad de la norma, de la aplicación de la norma. El derecho válido es el verdadero derecho y consiste en reglas generales. Léelo bien. Y el 5 está hablando del concepto del derecho que está dentro de la norma. El derecho es tanto más perfecto en cuanto es general y abstracto. En consecuencia, eso es una tarea de la ciencia jurídica. ¿Qué hace la ciencia jurídica? Trabajar conceptos. Conceptos. Y que más bien lo que hacen es elaborar conceptos con alto grado de abstracción. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Una cosa es que las normas se apliquen para todos y todas, el qué, todos los derechos, todo eso es generalidad de las normas. Que los conceptos sean internamente generales y abstractos. Eso es del punto 5. Entonces, vamos a seguir porque ya nos quedan 2 minutos. ¿Sí lo entendiste o no? Dime si me puedes hacer así, mira, así, haces así. Sí, profesora, sí, está bien. Es que es diferente. Una cosa, no sé si lo entiendo, una cosa es que las normas son aplicables a todos y todos, y hay un nivel de generalidad y abstracción. No es para Ramiro, ni para Abel, ni para Milay. Es para todos. Y el que incurre en una acción específica tiene una sanción. Ya el caso sí tiene una individualidad. Eso es un tema. Ese es el punto 4. El punto 5 es que todas esas generalidades que están, todo eso que vemos como generalidad en las normas jurídicas está llena de conceptos y esos conceptos son abstractos. Tampoco son particulares, estoy de acuerdo contigo, no son concretos, pero fíjate, si tú lees en cada escuela a Savigny, a Jering, a Gaustin y a los franceses, ellos parten de un concepto de que los conceptos construidos en las normas son los verdaderos, son los buenos, son los válidos. Los que están construidos en las doctrinas, vamos a decir en las doctrinas, si tú quieres, para no confundirlos, en los grandes tratados se llevan a las normas y esa es la significación. Si tú cambias, te voy a quitar el audio porque me escucho yo. Si tú cambias esa conceptualización, eso está muy vinculado a que no tiene más de una interpretación el concepto. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy lo que más abogamos es porque hay muchas interpretaciones en el lenguaje del derecho. Y ahí lo que ellos están abogando es por una interpretación única, por un concepto único, universal de las cosas. Matrimonio, ¿qué quiere decir? Derecho, ¿qué quiere decir? Derecho a la vida, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Savigny dice, esos conceptos se construyeron históricamente, del espíritu del pueblo, pero llegaron a las normas, llegaron a las doctrinas, a los grandes tratados, y los tratados se fueron a las normas, y ya, entonces ahí no las puedes mover, es estático. No las muevas porque ese es el válido, el bueno, ¿no? Jering también abogaba por conceptos abstractos en su etapa formalista, y Austin aboga porque esos conceptos están en los libros de casos, y la escuela de la exégesis francesa porque están en las normas jurídicas, en las codificaciones napoleónicas. Bueno, nos quedamos en el 5. Hay que estudiarse bien esto. En la próxima clase voy a dar todas las características del formalismo. Las terminamos, léanlas. Por favor, tienen que leer 5 páginas de cada texto. Es muy poco lo que tienen que leer para que no estén leyendo. Y agradezco mucho a los que están participando porque se nota que están leyendo, etcétera, etcétera. Pero traten, porque si no, ustedes después van a leer esto solos en su casa y no lo van a entender igual. Y vienen con más bases si lo leen previamente. Eso, lean estas características del formalismo, lean todo lo que hay de antiformalismo, ahí un poquito en el realismo jurídico, y lean la escuela normativista, Hart, Kelsen y Hart, porque todo eso lo vamos a ver el lunes, e incluso voy a tratar de, como ya no voy a dar contexto, voy a ir muy rápido a lo que plantean, media hora, quizás 45 minutos, y los otros 45 minutos vamos a ver realismo. Así que habría que leer con mucho también el texto de realismo que les puse de Carl Jelinek, que tampoco es tanto, son 15, 16, 17 páginas.
Bueno, 15 porque tiene bibliografía. El texto es más amplio, pero yo les puse a leer solo ahí la página de la 1 a la 17. ¿Qué es el realismo en el siglo XX? Que fueron los que... Y entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Formalismo, vamos a terminar los antiformalismos, que es muy rápido. Vamos a ver Kelsen y Hart y vamos a ver cómo los realismos se pusieron contra Kelsen y Hart. Y de hecho van a ver que en los antiformalismos y los realismos hay nociones, por ejemplo, de pluralismo jurídico, que critican a los formalismos y a los normativismos. Bueno, y ya el lunes vamos, si lo logramos todo, cerramos con el positivismo, si no, hasta el miércoles. ¿Vale? Bueno, chicos y chicas. La misma No lectura, todos han profesora. pasado lista, maestra, y muy poquitos. Pasen lista, por favor. Gracias. Profesor, Dime. Profesora, ¿es la misma lectura? Estamos, a ver, capítulo 8 y 10. Todo lo que he mencionado está en el capítulo 8 y 10, pero hay una lectura más de Carl Gerbolin que les puse en la página que se llama El realismo jurídico estadounidense. De todo lo que estoy diciendo es capítulo... Miren bien las páginas, ahí les puse exactamente las páginas que tienen que leer. No es que haya que leerlo todo, si lo quieren leer todo, leanlo todo, pero yo lo que vamos a ver son formalismos, antiformalismos, normativismos del siglo XX y realismos del siglo XX. ¿Está bien? Sobre todo el realismo jurídico estadounidense. Pasen lista. Gracias, profesora. Buena tarde, que esté muy bien. ¿Vale? Gracias a ti.